Corte informativo en Fast Track. Te saludo con agrado, cambiamos a cada instante para ti para mantenerte informado de la mejor manera y esto se debe a tu preferencia constante. Muchas gracias por vernos diariamente a través de las diversas plataformas de canales de televisión de cable de México y el mundo. Ahí abajo, en pantalla, verás los canales donde reciben nuestra señal de México para el mundo. Ahí los tienes. Saludos para todos. Y también por nuestro canal de YouTube como Fast Track Noticias. Nos encuentras muy fácil. Solo anota en tu buscador Fast Track Noticias y ahí nos verás. De igual manera, también nos puedes seguir en nuestro portal de Facebook. Solo escribe Fast Track Noticias. ¿Te parece si nos vamos a la información? Nacional en Fast Track. ¿Qué sucede en el ámbito de la información nacional reciente? ¿Cómo nos ven desde el exterior? Con el siguiente reporte, vamos a los detalles con Raúl Sánchez. Estás en pantalla, Raúl, platícanos. Los saludo con agrado, Daniel y amigos de Fast Track, para informarles que en otra decisión al vapor, el Senado reformó la Ley de Derecho de Autor para permitir medidas precautorias de censura en Internet. Denuncian R3D y artículo 19. Organizaciones como la Red de Defensa de los Derechos Digitales, R3D, y periodísticas como Artículo 19, alertaron sobre otra decisión al vapor tomada por el Senado, que al reformar la Ley Federal de Derechos de Autor, establece la censura en Internet y permite desde sacar videos de la red hasta el decomiso de equipos. En un comunicado, la R3D promueve el hashtag Madruguete al Internet y advierte que la decisión atenta contra el derecho a la libertad de expresión en Internet y que fue tomada sin una discusión previa en comisiones y sin respetar el proceso legislativo. La reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, continúa el comunicado, establece que cualquier tribunal tendrá la facultad de ordenar que una comunicación pública, por ejemplo un video en Internet, sea censurada o que los servidores, enrutadores u otros instrumentos usados en su difusión sean asegurados, sin que haya sido previamente demostrado en un juicio que dicha comunicación viole el derecho de autor. El Senado aprobó la reforma el jueves 26 de abril por 61 votos a favor, 10 en contra y 23 abstenciones, advirtió Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D, quien explicó que con la reforma al artículo 215 y a la adición del artículo 223 bis, se introduce la figura de medidas precautorias que pueden ordenar tribunales cuando haya sospecha o riesgo de una violación a derechos de autor. Esto permite que, aun sin demostrar en un juicio la violación a los derechos de autor, cualquier tribunal tendrá la facultad de ordenar la aplicación de medidas precautorias como el aseguramiento cautelar de equipos, servidores, enrutadores y otros instrumentos, e incluso la censura de un video en la red. Estas reformas constituyen claramente una medida de censura previa, violatorias al artículo 7 de la Constitución mexicana. Finalizó el texto, que también condena la aprobación en el Senado del dictamen, por considerar que vulnera frontalmente los derechos de todas las personas en Internet. El artículo 213 bis señala: los titulares de los derechos reconocidos por esta ley, sus representantes o las sociedades de gestión colectiva que los representen, podrán solicitar a los tribunales federales y o tribunales de los estados y o de la Ciudad de México el otorgamiento y ejecución de las siguientes medidas precautorias para prevenir, impedir o evitar la violación de sus derechos patrimoniales a los que se refiere el artículo 27 de esta ley. 1. La suspensión de la representación, comunicación y o ejecución públicas. 2. El embargo de las entradas y o ingresos que se obtengan ya sea antes o durante la representación, comunicación y o ejecución públicas. 3. El aseguramiento cautelar de los instrumentos, materiales, equipos o insumos utilizados en la representación, comunicación o ejecución públicas. 4. Cuando las medidas previstas en las fracciones anteriores no sean suficientes para prevenir o evitar la violación de los derechos de autor, se decretará el embargo de la negociación mercantil. Para Luis Fernando García, esto es un albazo deliberado,
pues esta discusión se llevó al Pleno sin haber pasado por comisiones. La reforma, agregó, fue impulsada por el PRI y el Partido Verde Ecologista de México y por los personajes como Javier Lozano y Ernesto Cordero. Lozano defendió las reformas aprobadas, que ya fueron enviadas al Ejecutivo. Dijo que su objetivo es dar protección a los derechos de los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, con medidas precautorias ordenadas por tribunales del Poder Judicial. Luis Fernando García mencionó también que lo aprobado beneficia a monopolios de la cultura, sobre todo extranjeros, y que los cambios legales avanzaron en la discusión sin participación de la sociedad civil. Por ello, dijo que la red interpondrá un juicio de amparo y buscarán impulsar acciones de inconstitucionalidad por la vía de un grupo de legisladores del Congreso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. Por su parte, la organización Artículo 19, a través de su cuenta de Twitter, criticó la decisión de los senadores para aprobar esta reforma, sin considerar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se había pronunciado sobre el tema, al considerar que cualquier tipo de medida precautoria en Internet para proteger derechos de autor es violatoria de la libertad de expresión. El tuit señala: en un proceso lleno de irregularidades, @Senado Mexicano aprobó hoy la reforma a la Ley del Derecho de Autor, sin considerar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que este derecho no justifica por sí mismo el bloqueo de contenidos y páginas web en Internet. Daniel, amigos de Fast Track, ahí tienen como, en un madruguete, Senado aprueba censura a Internet. Reportó para Fast Track, Raúl Sánchez. Hasta la próxima. Ya nos vamos. Estás bien informado. Hasta la próxima. Esto fue Fast Track. Esto fue Fast Track desde México con Daniel Rosas.